Hola amigos, miren nada más que impresionante ejercicio tenemos por aquí. El área sombreada es 9/8 de pi unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y por aquí estará apareciendo el centro de este semicírculo de aquí. Vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto de aquí, que es un punto tangencial entre el semicírculo y la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Lo hacemos entonces y por aquí se nos forman 90 grados. Sabemos que son 90 grados porque estamos uniendo el radio de un semicírculo a una línea tangencial. Muy bien, ahora ustedes recordarán que cuando tenemos dos líneas que se unen y que pasan por un punto tangencial cada línea a un círculo, por ejemplo aquí tenemos un semicírculo y esta línea pasa por aquí en este punto tangencial y esta línea pasa aquí en este punto tangencial. Estas dos líneas tienen que ser del mismo tamaño, por lo tanto si esto es 3, desde aquí, fíjense, hasta aquí también va a ser 3. Muy bien, ahora no sabemos cuánto mide desde aquí hasta aquí y vamos a averiguarlo. Esto es X, ¿no? Porque no sabemos cuánto es. Ahora, el radio del semicírculo que queremos encontrar lo vamos a llamar R. Desde aquí hasta acá va a ser R y desde aquí hasta aquí pues también R. Y desde aquí hasta aquí también R porque es el radio del semicírculo. Muy bien, ahora chequen este triángulo de aquí, es un triángulo rectángulo que podemos aplicar Pitágoras. Vamos a hacerlo. Entonces, aplicando Pitágoras sabemos que para encontrar este lado que es X, entonces el lado X al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? Es R más 1. La hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. El otro lado es R, entonces R cuadrado. Muy bien, tenemos que X al cuadrado es igual. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Primer término al cuadrado sería R cuadrado más el doble producto, el primero por el segundo, 2R, y más el segundo término al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que nos da 1, y menos R cuadrado. Y fíjense qué maravilla, se elimina R cuadrado y R cuadrado. Y hemos obtenido que X al cuadrado es igual a 2R más 1. Y de aquí podemos aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para encontrar X, ¿sí? Al momento de aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad lo vamos a hacer aquí, pero luego lo vamos a borrar. Por aquí se simplifica el índice con el exponente y solo nos queda X. Y por acá nos va a quedar la raíz cuadrada de 2R más 1. ¿Por qué no aplicamos las propiedades de los valores absolutos? Porque estamos hablando de una distancia y pues no tendría sentido hablar de una distancia negativa. Muy bien, entonces nos queda que X al cuadrado va a ser igual a esto de aquí y X es igual a esto de aquí. Fascinante, tenemos ya por aquí el valor de X en función de R. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2R más 1. Muy bien, ahora vamos a darle un nombre a este ángulo. Vamos a llamar a este ángulo ángulo alfa y a este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo beta. Y fíjense que este triángulo grande tiene 90 grados y ángulo alfa. Y este triángulo de aquí tiene 90 grados y ángulo alfa. Eso quiere decir que el tercer ángulo también van a ser igual. Si esto es beta, esto de aquí también va a ser beta. Muy bien, son dos triángulos semejantes porque tienen los mismos ángulos. Podemos hacer una relación directa de sus lados. Vamos a hacerlo. Entonces, podemos decir que este lado, fíjense que R es a 3. Aquí conecta, este lado conecta los 90 con beta, 90 con beta. Entonces R es a 3, muy bien, como la hipotenusa de este triángulo pequeño que es R más 1 es a la hipotenusa del triángulo grande que es 3 más X. Entonces por aquí nos queda 3 más X. Muy bien, vamos a pasar esto al lado derecho a multiplicar y este al lado derecho a multiplicar. Nos queda R multiplicado por 3 más X. Y del lado derecho nos queda R más 1 multiplicado por 3. Fenomenal. Aplicamos propiedad distributiva y nos queda 3R y luego R por X nos queda RX. Por aquí tenemos 3 por R que nos da 3R y 3 por 1 que nos da 3. Muy bien. Y fíjense, otra vez podemos eliminar por aquí 3R y 3R. Nos ha quedado que RX es igual a 3. Magnífico. Y por aquí podemos despejar X, ¿verdad? Podemos decir que X es igual a 3 sobre R. Y fíjense que hemos encontrado X de dos formas. Por aquí hemos encontrado X y por acá también X. Así que podemos igualar estas dos cosas. Podemos decir que la raíz cuadrada de 2R más 1, muy bien, es igual a 3 sobre R.
3 sobre r. Y fíjense, vamos a elevar al cuadrado en ambos lados de la igualdad para poder simplificar esta raíz. Elevamos al cuadrado, por aquí se simplifica el índice con el exponente y nos queda 2r más 1. Y del lado derecho, 3 al cuadrado nos queda 9 y r al cuadrado, pues r cuadrado, ¿no? Ahora pasamos a multiplicar esta r al otro lado. Vamos a borrar esto y al final lo vamos a revisar, ¿sí? Entonces tenemos por aquí que 9r cuadrado, solo r cuadrado. R cuadrado pasamos al otro lado multiplicando por 2r más 1. 2r más 1, muy bien, magnífico. Tenemos que esto es igual a 9. Muy bien, vamos a aplicar otra vez propiedad distributiva. R cuadrado por 2r nos da 2r cubo. Luego, r cuadrado por 1 nos da r cuadrado. Muy bien, y este 9 lo pasamos al lado izquierdo como menos 9 y esto va a ser igual a 0. Fíjense, tenemos una ecuación de grado 3. Vamos a completar la ecuación porque aquí nos faltan algunos términos para completar. Pónganle mucha atención a lo que vamos a hacer. Fíjense, tenemos 2r cubo y este r cuadrado lo vamos a escribir como 4r cuadrado menos 3r cuadrado. Y de una vez, para completar todo esto de aquí, vamos a aumentarle menos 6, vamos a poner más 6r y menos 6r. Fíjense, esto de aquí, 6r menos 6r es 0. No pasa nada si es que podemos esto de aquí porque es como estar sumando 0. Muy bien, podemos entonces agregarlo. Y esto de aquí pues es la descomposición de r cuadrado. 4r cuadrado menos 3r cuadrado nos da r cuadrado. Hicimos todo esto para poder facilitar los cálculos en esta ecuación. Esto va a ser igual a 0. Esperen, me falta el menos 9. Menos 9 y esto es igual a 0. Muy bien. Ahora, pónganle mucho ojo. Por aquí vamos a poner este término acá y este término acá. Nos queda 2r cubo. Luego vamos a poner este término, 3r cuadrado. Luego este término de aquí, más 4r cuadrado. Luego este término de aquí, menos 6r, luego este término de aquí, más 6r y al final el menos 9. Magnífico. Y esto es igual a 0. Muy bien, hemos ordenado de esta forma para poder ir sacando factor común en pares, ¿sí? Primero este par de aquí. Sacamos factor común r cuadrado. Entonces r cuadrado multiplicado por 2r me da este término de aquí. Luego menos 3. Fíjense, r cuadrado por menos 3, menos 3r cuadrado. Ahora vamos con este siguiente par de términos, ¿sí? Entonces vamos a sacar factor común y tiene que quedarnos dentro del paréntesis como esto de aquí, ¿sí? Con ese propósito lo hicimos. Entonces vamos a sacar 2r como factor común de 2r por 2r, 4r cuadrado, menos 3. Y 2r por menos 3, menos 6r. Muy bien. Y por acá también hacemos lo mismo, ¿no? Entonces nos queda 3 multiplicado por 2r y por menos 3. Este por este me da este término y este por este me da este término. Fenomenal. Fíjense que en todos los términos tenemos 2r menos 3. Podemos sacar factor común 2r menos 3. Entonces 2r menos 3 va a ser factor común de r cuadrado más 2r y más 3. Más 3, muy bien. Y esto va a ser igual a 0. Fenomenal. Y por aquí nosotros podemos igualar cada factor a 0. Nos queda 2r menos 3 igual a 0. Y por aquí este factor de aquí, r cuadrado más 2r más 3 es igual a 0. Por aquí tenemos que r va a ser igual a 3. Si pasamos este 3 al otro lado queda positivo. Y este 2 a dividir nos queda que r, señores y señoritas, es 3 medios. Fascinante, hemos llegado ya a encontrar el radio de este círculo de aquí. Muy bien, y por aquí pues vamos a tener dos soluciones más, pero fíjense en los valores de a, b y c. A es el valor que acompaña a r cuadrado, que es 1, b es 2 y c es 3. Vamos a aplicar simplemente la raíz. Fíjense, ustedes recordarán la fórmula de las cuadráticas, que es r1,2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Simplemente vamos a aplicar la raíz. Fíjense, b es 2, nos queda 2 al cuadrado. A es 1, nos queda multiplicado por 1. Y c es 3, nos queda multiplicado por 3. Fíjense,
2 al cuadrado es 4 menos 4 por 1 por 3 nos da 12. Y menos 12 más 4 nos da menos 8. Por lo tanto, esta raíz va a ser una raíz negativa y las dos soluciones de esta ecuación de aquí van a ser números imaginarios o números complejos, ¿no? Entonces, no nos sirve esto como solución para nuestro ejercicio. Solo nos sirve esta solución de aquí. Por lo tanto, vamos a encontrar ya el área sombreada. El área sombreada, señores y señoritas, es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque es un semicírculo, ¿no? Entonces, ¿quién es el radio? Es 3 medios. Vamos a ponerlo por aquí. Y 3 medios elevado al cuadrado nos queda 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado 4. Nos queda por aquí 9 cuartos. Entonces, este 4 pasa a multiplicar por este 2 y, señores y señoritas, nos queda 9 pi sobre 8 o, pi 9 sobre 8 o 9 pi octavos como lo habíamos predicho desde un principio. Fascinante. Esto de aquí, unidades cuadradas, ¿no? Ahora, tal vez ustedes se estén preguntando qué hubiese sucedido si en vez de despejar x hubiésemos despejado r. Nos hubiese quedado 3 sobre x. Y si esto de aquí lo reemplazamos aquí, vamos a obtener una ecuación de tercer grado como esta de aquí y hubiésemos tenido que resolverla como lo resolvimos aquí. Su trabajo es reemplazar este valor aquí, obtener la ecuación de tercer grado y obtener que x, señores y señoritas, debe salirles 2. Y fíjense, cuando nosotros reemplazamos este 2 aquí, vamos a tener que r es igual a 3 medios, como lo resolvimos con este método de aquí. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si pudieron resolverlo y si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.